Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conoce tu país, en donde hablaremos acerca del modelo económico hacia adentro. La tensión que se vivía en aquel momento mostraban a los países meramente industrializados y más poderosos en suma tensión gracias a la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos fue el conflicto armado más grande entre las potencias del eje, formados por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, formados por la Unión Soviética, Francia e Inglaterra. Esto le dio la oportunidad a México de implementar un modelo económico basado en el desarrollo de la industria nacional en lugar de comprar productos en el extranjero. Este fenómeno se caracterizó por la baja tasa de inflación e incremento significativo de los precios de bienes y servicios, y una gran estabilidad económica. Es llamado modelo económico hacia adentro, el cual se divide en tres etapas. 1. Crecimiento con inflación de 1940 a 1958. Esto con los periodos presidenciales de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés, del 46 al 52, y Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58. Se comprende el inicio de la industrialización en México bajo el diseño de la política económica del modelo de sustitución de importaciones, y se denomina así porque se caracterizó por un fuerte crecimiento del Producto Interno Bruto. La tasa media anual fue de 5.73% y un importante proceso anual, lo que implicó disminuir la compra de productos del extranjero para impulsar la industria nacional como una actividad económica de relevancia. Fue entonces que se crearon parques industriales en el país. 2. El desarrollo estabilizador, de 1958 a 1970. Mejor conocido como Milagro Mexicano, con los periodos presidenciales de Adolfo López Mateos, de 1958 al 64, y Gustavo Díaz Ordaz, del 64 al 1970, donde la economía y la producción de producto mexicano como tal estaban en constante crecimiento y se exportaba gran parte de este. Por otro lado, también trajo consigo nuevas formas de urbanización, aportando una nueva forma de vivir. Un ejemplo de este es la unidad habitacional de Tlatelolco. Con este modelo se propuso elevar el nivel de vida de la población, especialmente de los obreros, campesinos y la clase media-baja. Aumentar sostenidamente el ingreso nacional del Producto Interno Bruto. Diversificar la economía lo más aprisa posible. Industrializar la nación con énfasis en la industria básica. Impulsar políticas proteccionistas de la economía, junto a la liberación del mercado interno. Lo interesante del Milagro Mexicano fue que involucró a varios sectores de la sociedad en un proyecto de desarrollo común. El gobierno garantiza a los banqueros, trabajadores, empresarios y campesinos altas tasas de rentabilidad si se comprometían a invertir abundantemente en el país. Para ello, la reducción de los impuestos y la promesa de salvataje de las empresas quebradas por parte del Estado fueron medidas claves. 3. Etapa de crisis y agotamiento, de 1970 a 1982. Con los periodos presidenciales de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976, y José López Portillo, de 1976 a 1982. El Milagro Mexicano terminó en 1970. A pesar de los avances durante este periodo histórico, la sociedad mexicana empezó a sufrir altos niveles inflacionarios, con un tope del 18%. La producción industrial alcanzó un límite con la política de sustitución de importaciones. La situación se hizo más compleja ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de la producción de alimentos y divisas, y con ello un déficit de la balanza comercial. Esto significaba que cada vez era mayor la diferencia entre lo que México exportaba e importaba, es decir, se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. Con ello, la capacidad de ahorro de los mexicanos se venía abajo, contrayendo aún más la economía. En estas condiciones, nuestro país se vio orillado a solicitar préstamos extranjeros, cambiando drásticamente la suerte de la economía mexicana. Cuando se reveló la existencia de un déficit social, el Estado aumentó el gasto público y estancó los ingresos. Así se sentaron las bases para la crisis de 1976,
una enorme deuda externa con una contracción de la inversión privada y una moneda devaluada. Manifestaciones del decaimiento del modelo económico hacia adentro. El país experimentó diversas manifestaciones sociales de descontento. Una de ellas fueron los movimientos de los maestros normalistas, una serie de huelgas y un movimiento social en la que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas, siendo así que el 12 de abril de 1958 se desbordó este descontento, pues los maestros de primaria invadieron el Zócalo. 2. Movimiento de las instituciones médicas. Este se debió a que los residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre del Ixta en la Ciudad de México no recibirían los 3 meses de sueldo que se les habían dado como aguinaldo en los últimos 3 años, por lo que el 26 de noviembre de 1964 iniciaron un paro de labores. La guerrilla de Chihuahua es otro movimiento que toma parte el 23 de septiembre de 1965, donde un grupo de 13 personas, liderado por maestros, estudiantes y líderes campesinos, cansados de los abusos, explotación, agravios y despojos de los caciques, ganaderos y compañías madereras y algodoneras, atacan el cuartel militar de la ciudad Madera, Chihuahua. Los cadáveres fueron exhibidos en la plaza principal de Madera para atemorizar a quien pretende enfrentarse al gobierno y al ejército. El ataque fracasó porque no tuvieron a su favor el factor sorpresa y no pudieron estallar el depósito de gasolina que incendiaría el cuartel, ya que fueron traicionados por el mismo militar que los entrenó para el ataque. Sin duda, el movimiento clave que puso en jaque y cuestionó gravemente los desajustes económicos y políticos a consecuencia de los modelos implementados fue el movimiento estudiantil de 1968. El cual ocurrió el 2 de octubre, con una cruel matanza y desaparición de centenares de jóvenes. El movimiento estudiantil señalaba la gran distancia que existía entre la visión de un Estado que se empeñaba en modernizar a una nación bajo sus paradigmas de crecimiento económico y una población que subrayaba la incapacidad de este Estado y que a su vez lo desafiaba con un conflicto abierto. La incapacidad de negociación del gobierno mexicano y la sospecha de conspiración comunista que amenazaba la estabilidad de los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en nuestro país llevó a que el ejército tomara las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. De esta manera, el 2 de octubre de 1968, los estudiantes reunidos en un mitin en la plaza de Tlatelolco fueron atacados por el ejército mexicano. El hecho es significativo en la historia de México porque evidenció la insuficiencia del Estado mexicano por encabezar una sociedad moderna, urbana y plural. Lamentablemente, la respuesta autoritaria del Estado se ha repetido en múltiples momentos de la historia, poniendo en entredicho la eficiencia de los modelos económicos y cuestionando los procesos de democratización. Por ejemplo, otro episodio de represión estatal fue el 10 de junio de 1971, cuando nuevamente fueron asesinados grupos de jóvenes estudiantiles por grupos de paramilitares. Para concluir este video, es necesario destacar que si bien esta época fue un gran avance para nosotros como ciudadanos, como país, nuestro modelo de desarrollo estabilizador, que creció el Producto Interno Bruto y pues a México lo puso en un crecimiento económico bastante bueno y en una estabilidad económica igual bastante buena, también trajo muchísimas cosas como las que acabamos de presentar que fueron caóticas y hasta la fecha se conmemoran. Y tristemente es una realidad que para el gobierno es mucho más fácil actuar de la manera mucho más violenta posible que tratar de escuchar y negociar para atender a estas necesidades, resolverlas, porque, ya lo veíamos en el movimiento estudiantil de 68, fue algo realmente impactante, cruel, la matanza de tantas personas, e incluso con las marchas actuales, ¿no? También esta lucha constante de los derechos a la mujer, pues todas las marchas que se han hecho también, son, a fin de cuentas, terminan en ataques, tanto ciudadanos, policías, y
supongo que tenemos que hacer realmente un cambio, saber cómo pedir las cosas, cómo manifestarnos, pero obviamente este cansancio de no ser escuchados, de tener tanta violencia, es lo que lleva finalmente a todos estos movimientos caóticos. Pero bueno, regresando al tema del desarrollo estabilizador y cómo nos benefició a nosotros, pues bueno, solo imagínense si hubiéramos podido mantener de una manera correcta la sustitución de importaciones y todo lo que se implementó en ese momento, pues realmente podíamos ser una potencia de primer mundo. Entonces, irnos desarrollando cada vez más nuestra estabilidad económica, lo que no se ha podido hacer todavía. Pero bueno, muchas gracias por haber visto este video, estar con nosotros un momento y pues esperamos sus comentarios. Hasta la próxima.